¿Qué son los axiomas y postulados? Bueno, volviendo otra vez a nuestro amigo Euclides, recordemos que él empieza dando una lista de 23 definiciones. Ya vimos que entre las definiciones puede... cada definición depende de otras y de otras y de otras hasta que llegamos a unos conceptos primitivos, ¿verdad? También tiene una lista de 5 postulados y 5 nociones comunes, que también se llaman axiomas. Él distinguía entre unos y otros. Y vamos a ver cómo hacía la distinción. Para Euclides, los axiomas son proposiciones evidentes, muy básicas, ¿sí? Que se aceptan sin demostración y que van más allá de las matemáticas. O sea, axioma es algo como más del terreno de la filosofía, casi se podría decir, ¿no? Es algo muy evidente que va a servir también para las matemáticas, pero va más allá. Por ejemplo, ahí está uno de los axiomas. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Obviamente si lo aplicamos a geometría, pues estamos aplicándolo a las matemáticas, pero pues se puede aplicar fuera de ellas, ¿no? Otra, si a cosas iguales le añadimos cosas iguales, los totales son iguales. Si a cosas iguales le quitamos cosas iguales, entonces los restos son iguales. Son como nociones muy evidentes, pues cosas muy, pues sí, nociones comunes, como él les llamaba. Las cosas que se superponen son iguales. Y el todo es mayor que la parte. Esos son los 5 axiomas que da Euclides. Y distingue a los postulados, porque los postulados ya solamente tienen que ver con las figuras geométricas, y ya específicamente con las figuras geométricas. Y son las que establecen condiciones de existencia de ciertos objetos. ¿Sí? O sea, tiene que ver con la forma en la que se pueden comportar las rectas, los puntos, etc. Entonces son propiedades, las propiedades más simples, ¿sí? Desde donde vamos a partir para demostrar luego teoremas pues, cada vez más complicados. Como les decía, Euclides recopiló un montón de resultados y se dio cuenta que para empezar pues, tiene que partir de unas afirmaciones muy sencillas, las más elementales. Esas son las que llamó postulados, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar cuáles son los postulados de Euclides. La primera, entre dos puntos siempre se puede trazar una recta. Entonces vean que ya está diciéndonos cómo se comportan los puntos y las rectas. Si nosotros tenemos dos puntos, entonces ahí pasa una recta. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. O sea, lo que se refiere es si ustedes tienen nada más un segmento, siempre lo pueden prolongar por un lado o por el otro, siempre dentro de la misma recta. Luego, dados un centro y una distancia, siempre se puede trazar un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales. Entonces, como pueden ver, pues son enunciados simples, pero que nos dicen cómo se comportan los puntos, las rectas. En este caso, por ejemplo, para trazar un círculo y los ángulos. Y luego tenemos el controvertido quinto postulado de Euclides, que dice esto de aquí. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace que los ángulos internos del mismo lado sean menores que dos rectos, entonces las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Ese es el quinto postulado de Euclides. Probablemente aquí, así nada más leído, sea un poquito complicado de visualizarlo, pero simplemente imagínense dos rectas, así, que no son paralelas entre sí, y que hay otra tercera recta que las corta. Entonces, lo que él dice es que si los ángulos de un lado son menores que 180 grados, la suma de los dos ángulos, entonces las dos rectas se van a cruzar ahí en esa parte, ¿sí? A este postulado también se le conoce como el postulado de las paralelas. Más adelante otro matemático lo simplifica y demuestra que es un postulado equivalente a otro que es más fácil de entender, que simplemente dice que si ustedes tienen una recta y un punto exterior a ella, entonces existe exactamente una recta que es paralela a la recta dada y que pasa por ese punto. ¿Sí? Eso es básicamente el quinto postulado. Pero como pueden ver aquí, pues está como más complicadillo, ¿no? Parecería como si no fuera un postulado, sino como si fuera un teorema que hay que demostrar. Y de hecho muchos matemáticos así lo pensaron, que esto en realidad era un teorema. Y eso pues llevó al desarrollo de las otras dos geometrías, la geometría esférica y la geometría hiperbólica. Pero bueno, esos son otros temas de historia de las matemáticas, que por ahí pueden revisar en el libro de historia de Ian Stewart que les recomendé al principio. Entonces, lo que quiero que vean aquí es
Que los postulados hablan sobre el comportamiento pues, de las rectas y los puntos que en un principio dijimos que no íbamos a definir, ¿sí? En la actualidad, en realidad, no se distingue ya entre postulado y recta. A veces por simple tradición, cuando se está estudiando geometría, se le suele llamar postulados en lugar de axiomas. Pero en realidad, para los matemáticos, pues, axioma y postulado es lo mismo. No hay necesidad de hacer distinción, ¿sí? Y como ya dijimos, los axiomas son las condiciones que deben cumplir los conceptos primitivos. De esa manera nos aseguramos de que lo que yo entiendo por línea recta va a comportarse igual que lo que tú entiendas por línea recta. Aún así puede ser que en nuestra mente yo me imagine una cosa cuando estoy hablando de una línea recta y tú te imagines otra cosa, pero al momento de hacer demostraciones y aplicar propiedades, vamos a llegar a lo mismo porque deben cumplir esas condiciones. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.